¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar del capítulo 10. Se llama La Esperanza. Estamos dentro del libro Mero Cristianismo y está dividido en libros. Entonces el libro 3 se llama Comportamiento Cristiano. Y entonces él aquí habla de la esperanza, que debemos pensar en ella no como un escapismo, esta expectativa que tenemos de que hay un mundo venidero, ni como una ilusión, sino como un deber. Y entonces el deber de que aunque tengamos esta esperanza no deberíamos dejar este mundo como está, sino hacer algo al respecto para que quedara mejor. Entonces, y él dice, las personas que hicieron más por este mundo de aquí son las que tenían en su mente que venía este mundo venidero. Por ejemplo, piensen en los apóstoles que hicieron la conversión del Imperio Romano y cómo y así en general, ¿no? La gente que luchaba contra el esclavismo tenía en mente que el cielo, ¿no? Y entonces él dice, pues es como si no pensamos en el cielo y nada más pensamos en esta civilización actual, pues nos vamos a quedar sin lo uno y sin lo otro. Y si pensamos en el cielo, podríamos llegar a transformar esta civilización. Entonces, la gente cuando piensa en el cielo piensa nada más en encontrarse con sus amigos muertos, sus seres queridos muertos. Pero el deseo que nosotros sentimos por el cielo, a veces no lo podemos reconocer porque nuestras mentes no están entrenadas para él. Entonces él pone, por ejemplo, los placeres, ¿no? Que a veces tú deseas viajes o deseas conocer a esa persona, tu esposa o tu prometida o la persona con la que quieres pasar el tiempo, el deseo sexual, dice él, como siempre hay esta sensación de que no te satisface, ¿no? Y él no habla de cuando falla, ¿no? Cuando falla el matrimonio o cuando la comida no es cuando es desagradable, sino al revés, cuando tienes la mejor experiencia posible y aún así te quedas con esa sensación de que hay algo más, ¿no? Y entonces dice él, hay tres formas de tratar este problema, ¿no? Uno es el problema como lo manejan los tontos, ¿no? Que piensan que si se consiguen a la otra nueva esposa, el problema estaba en la esposa que habían escogido, ¿no? O si, por ejemplo, tuvieran unas vacaciones más caras, porque el problema es que no escogieron bien su destino. O si tuvieran más dinero, porque este dinero que tienen no es suficiente para darles la experiencia de vida que quisieran tener. Entonces, eso es como la manera como los tontos ven este tema, ¿no? La otra forma, dice él, que es como el sensato desilusionado, que es que no esperes demasiado de las cosas, ¿no? Sin embargo, dice, estas dos son erróneas, porque si el cristianismo tiene razón y si existe ese mundo venidero, pues va a ser una tristeza que llegues al final de tu vida, accedas al cielo y en realidad no disfrutaste las cosas en su en su verdadera dimensión. Y el cristianismo, pues básicamente es la forma correcta de ver este deseo que tenemos, esta sensación de que nada es suficiente, porque en el cristianismo pues nos enseñan que si ninguno de aquí está mi frase favorita, yo creo que de este libro, dice, si ninguno de mis placeres terrenales satisface mi deseo, eso no prueba que el universo sea un fraude, sino que los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacer, sino solo a excitar o a sugerir una cosa real. Nunca debería ser desagradecido o despreciar las bendiciones terrenales, sino que debo mantener vivo mi deseo por una verdadera patria que no encontraré sino hasta después de la muerte. Y él dice, mi frase favorita yo creo es esta, y no la voy a decir exactamente, pero dice, si encuentro en mí que nada me satisface, entonces significa que estoy hecho para algo mayor que todo esto, que no pertenezco a este mundo. Entonces pertenezco a la Jerusalén celestial, al cielo, para donde tengo que ir. Y entonces se convierte esto en un deber de caminar hacia allá, de hacer todas mis acciones hacia allá y ayudar a mis semejantes para que me acompañen a ese lugar, ¿no? Entonces ahí es donde la esperanza se convierte en una fuerza de nuestra voluntad para dirigirnos y saber que ahí ese lugar nos espera, ¿no? Que podemos llegar ahí y que estamos hechos para ese lugar que nos va a satisfacer lo que este mundo no encontramos satisfacción.
Entonces, y entonces él dice, no por eso hay que menospreciar las cosas o los placeres que nos da esta vida, sino entender que todos estos placeres y estas cosas que nos satisfacen son una sombra de cómo se va a sentir estar allá con Dios, ¿no? Entonces, los dejo mejor con C.S. Lewis, él lo explica muchísimo mejor que yo, y pues nada más esto es un pequeño acompañamiento, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme y pues espero que hayas disfrutado de este mensaje.